Hola amigos de lo desconocido, bienvenidos a este canal. Ya saben, me pueden mostrar tu apoyo dejándome un like y suscribiéndote a este canal. Sin más que decir, comencemos. En esta ocasión te hablaré sobre 3 lugares aterradores que existieron, pero el día de hoy ya no están en funcionamiento. Pero lo que se sabe es que son lugares llenos de misterios y de historias de terror macabras por todo lo sucedido en dichos lugares. Hospitales Malditos 1. Penhurst Asylum. En 1903 fue autorizada esta instalación, financiada y operada por el Estado, con la finalidad de albergar y rehabilitar a cualquier individuo considerado débil de mente, personas consideradas incapaces de funcionar normalmente dentro de la sociedad. Abrió sus puertas en 1908. Estas personas albergadas allí poseían discapacidades físicas y mentales, consideradas anormales, trastornos psicológicos, personas mudas, sordas y ciegas. También se incluyeron personas con hábitos ofensivos y habla imperfecta. Durante casi 80 años, 1908 a 1987, Penhurst fue el alojamiento de más de 10,000 niños y adultos con discapacidades cognitivas que fueron juzgados como amenazas sociales. La experimentación médica, los castigos crueles y las amenazas constantes al bienestar físico y psicológico fueron tan solo una pequeña parte del calvario que vivieron los pacientes del asilo. Inmigrantes, delincuentes y huérfanos también acabaron en Penhurst, y este sitio, a donde todo el que no fuera visto como normal era enviado, dejó de ser un servicio de rehabilitación para transformarse poco a poco en lo más parecido a una cárcel. Los maltratos formaron parte de la rutina. Muchos de los pacientes eran sometidos a electrochoque como método de curación, y también se les aplicaban torturas como no alimentarlos, quitarles los dientes, eran golpeados y también encerrados. Por otro lado, los funcionarios del hospital tenían una forma peculiar y denigrante de clasificar a sus pacientes. Retrasados, entre los 70 y 50 años, imbéciles, entre los 49 y 20 años, e idiotas, 20 años o menos. Las denuncias por abuso cada vez eran más, pero recién en 1987 se llegó a clausurar la institución luego de que perdiera una gran disputa legal presentada por un exresidente, quien reportó abusos físicos, emocionales y psicológicos intensos por parte de sus enfermeras y cuidadores. El lado bueno de la existencia de este sitio repudiable fue que la legislación respecto a este tipo de instituciones cambió radicalmente en Estados Unidos. Luego de ser clausurado, el edificio quedó completamente abandonado. Y luego de todo el sufrimiento que miles de personas vivieron allí, las historias de fantasmas merodeando por sus pasillos no tardaron en surgir. A partir de 2010, el edificio fue reabierto parcialmente como la Casa Embrujada Asilo Penhurst. Algunos visitantes afirman escuchar voces, gritos y murmullos de dolor de antiguos residentes del hospital. Las historias sobre apariciones son muchísimas y realmente aterradoras, pero sin dudas, nada es más aterrador que el pasado oscuro de todo lo vivido dentro del antiguo hospital estadounidense. Zweite Heilstätte Grabozy. La estancia de salud. Grabozy, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Berlín, alguna vez sirvió como sanatorio para los enfermos de tuberculosis en Alemania. Este complejo, ubicado en la localidad de Oranienburg, en el distrito de Oberhavel en Brandenburgo, figuró como el primer sanatorio de tuberculosis en el norte de Alemania, fundado por la Cruz Roja en el año de 1896. A partir de 1850, el número de pacientes con enfermedades pulmonares se disparó en territorio alemán. Las estimaciones apuntan a que 1 de cada 3 pacientes con edades comprendidas entre los 15 y 60 años padecía tuberculosis pulmonar. Heilstatt Grabozy fue construido por una asociación perteneciente a la Cruz Roja Alemana, inicialmente como un laboratorio de pruebas. El objetivo era investigar si los enfermos de tuberculosis podían ser tratados con éxito en las tierras bajas al norte de Alemania. Por aquella época, los médicos teorizaban que los padecimientos pulmonares respondían favorablemente al aire puro de la montaña o el clima cálido del Mediterráneo. Casi como regla general, los sanatorios como el Heilstätte Grabozy
eran ubicados en sitios altos y alejados, proporcionando a los enfermos un contacto directo con la naturaleza. Para el año de 1900, Heilstätte Grabowski ya contaba con 200 camas disponibles para todos aquellos que padecieran enfermedades pulmonares de cualquier tipo. Durante los primeros años de la Gran Guerra, la Cruz Roja utilizó Grabowski para tratar a los soldados enfermos de tuberculosis. Y al menos hasta 1928, los prisioneros de guerra también fueron enviados a este lugar. Sin embargo, las consecuencias económicas de la guerra mermaron profundamente la capacidad de funcionamiento de Heilstätte Grabowski, un nosocomio destinado principalmente a la clase obrera administrado por la Cruz Roja. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, la Compañía de Seguros de Brandenburgo asumió el control del hospital en 1920 y 6 años después iniciaron la expansión del complejo, de forma que para 1930 Heilstätte Grabowski ya contaba con más de 420 camas. Cuando por fin la medicina descubrió los antibióticos, la tuberculosis tenía un periodo de curación más breve y esas largas estancias en los hospitales dejaron de ser necesarias, motivo por el que las instalaciones fueron cayendo en desuso. Entre 1945 y 1995, tras la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos utilizaron Heilstätte Grabowski como un hospital militar, pero desde entonces quedó en completo abandono. Debido a su pasado, donde supuestamente se realizaron toda clase de experimentos inhumanos, se dice que las ruinas de Heilstätte Grabowski se transformaron en un lugar para valientes, personas que no tienen miedo de enfrentarse con los fantasmas y horrores que supuestamente habitan el lugar. Varios emprendimientos han intentado renovar el lugar, pero siempre fracasan. Es más, una pequeña iglesia que se construyó junto al lago del lugar terminó reducida a cenizas en 2007, supuestamente quemada por una pandilla local. El lugar tiene una historia tan sombría que sirvió como inspiración para la película El Manicomio, la cuna del terror, Heilstätten, una producción de terror alemana estilo found footage estrenada en febrero del año pasado. Tercer Hospital Psiquiátrico de Trenton. El Hospital Psiquiátrico de Trenton, coloquialmente referido como Asilo de Locos de Nueva Jersey, fue inaugurado en 1848 y siempre se distinguió por ofrecer una atención de calidad a todos sus pacientes, al menos hasta la llegada del doctor Henry Cotton, quien asumió la dirección de la institución e introdujo ideas novedosas sobre las enfermedades mentales, muchas de las cuales consistían en infligir sufrimiento a los pacientes. Para Henry Cotton, los padecimientos mentales tenían origen en infecciones de diversas partes del cuerpo. Para demostrar su hipótesis, empezó retirando piezas dentales en mal estado a sus pacientes y siguió con las amputaciones de extremidades. Tras una serie de informes que expresaban preocupación por los métodos que empleaba Cotton, sus actividades fueron suspendidas en 1924. Pero poco tiempo después, el Senado del Estado de Nueva Jersey dio el visto bueno a sus prácticas. Así, en 1925, regresó a la carga. Dado que en aquella época los antibióticos todavía no eran utilizados de forma amplia, se estima que aproximadamente la mitad de los pacientes del Dr. Henry Cotton murió bajo sus cuidados. Aunque el infame médico se retiró de la práctica clínica en 1930, el hospital dio continuidad a sus métodos durante otras 2 décadas. Diversos investigadores paranormales aseguran haber visto el fantasma de Henry Cotton en el Hospital Psiquiátrico de Trenton. También han reportado la aparición de pacientes con miembros amputados. 4. Asilo Lunatic Trans-Allegheny. El asilo Trans-Allegheny se ha asociado con extrañas teorías y eventos paranormales prácticamente desde su fundación. Y el hecho de que el terreno tenga exactamente 666 acres, el número de la bestia, de área, ha venido a contribuir con el halo de misterio que rodea al lugar. Algunos afirman que las dimensiones de la construcción fueron formuladas especialmente por antiguos masones. Para muchos, no es coincidencia que después que los cimientos y las paredes fueran levantados por prisioneros, canteros especiales fueron traídos desde Europa, específicamente para realizar los trabajos más sutiles en piedra.
La construcción del asilo se extendió durante más de 2 décadas, de forma oficial entre 1858 y 1881, aunque la admisión de pacientes empezó en 1861. Aunque el plan original contemplaba dar atención a 250 pacientes, hubo épocas en que el lugar albergaba a más de 2.000 personas. Como solía suceder con asilos e instituciones mentales de la época, algunos de los tratamientos que aplicaron hoy se consideran totalmente crueles y primitivos. Electrochoques rudimentarios, aplicación de sustancias químicas e incluso lobotomías. Las habitaciones de aquel lugar fueron testigo de una cantidad abominable de miedo y dolor durante muchos años. Los acontecimientos paranormales son algo cotidiano en este sitio, sobre todo las figuras sombrías que se aparecen por todos lados, visitantes que son empujados contra las paredes, golpes extraños y la supuesta manifestación física de un perro negro endemoniado. El asilo Lunatic Trans Allegheny es un auténtico paraíso para los investigadores paranormales. En marzo de 2013, la Ghost Research Society emprendió una investigación en el lugar y aseguran haber extraído varias cacofonías con gritos de fantasmas, así como voces de ultratumba que respondieron sus cuestionamientos.